gracias a Dios por esta invitación, autoinvitación. Creo que ya quedamos claros en eso. Pueden sentarse, hermanos. Voy a mover tantito la mentira que tiene tan bonita. Ahora con este asunto de la tecnología, pues a veces resulta muy benéfico, pero a veces no tanto. Gracias. Y pues tuve la intención de escribir esto, el sermón del día de hoy, la enseñanza, y bueno, pues nos conlleva a una serie de cosas. Primero quiero dar gracias a Dios por estar aquí con ustedes, hermanos. Es un privilegio, un gozo y una alegría. En segundo lugar, quiero agradecer a mi hermano Erwin, me haya dejado el lugar. Yo sé que él iba a predicar hoy. Y gracias al consistorio, a mi hermano Anciano también, porque me dio la oportunidad de compartir la palabra el día de hoy. No les avisé antes por una omisión de mi parte, sin embargo me hubiese gustado previamente, cuando menos una semana o dos, haberles anunciado mi estancia por aquí y el gusto y el placer de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Sin embargo, por razones que a veces uno no tiene bajo su control, pues no me fue posible avisarles por el tiempo. Sin embargo, agradezco a Dios que me haya permitido estar y que me permitan estar ahora aquí. Hermanos amados, reciban un saludo de la congregación, una hermosa congregación, así como ustedes, Voz del Desierto, de Hermosillo, Sonora, una amada congregación que también, caminando, luchando contra cualquier adversidad, estamos avanzando. Y también tengo el gozo y el gusto de haber sido invitado a dar clases por segunda ocasión en este seminario, el cual me agrada mucho a mí dar clases, y me consideraron para dar una clase que tiene que ver sobre ética del Nuevo Testamento. Así que gracias a Dios por esto, y voy esta segunda semana para dar otra clase que se llama ética ministerial o consejería pastoral. Pero en fin, eso es algo que ustedes seguramente irán conociendo. Quiero empezar, hermanos amados, recordando el tema, un llamamiento incomparable. La lectura que acabamos de realizar en Efesios capítulo 1 para muchos de nosotros es ya de más conocida. En más de una ocasión hemos pasado por ahí y hemos referido, aprendido, conocido el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, hoy quiero empezar con una expresión literaria muy importante, de autor anónimo, pero de influencia religiosa muy fuerte. Y seguramente ustedes en algún momento la habrán escuchado. Es una oración y dice así: no me mueve mi Dios para quererte, ¿se lo saben? El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Y por qué viene a colación esta expresión? Porque una de las genialidades de la literatura es eso: revalorar el poder de las palabras. ¿Y por qué? Porque eso es lo que hacemos nosotros. Predicamos palabras, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es filtrada como un sedazo por el corazón del hombre. Nosotros tenemos este privilegio ahora, como enviados de Dios, de hablar su palabra. Desde nuestras limitantes, desde nuestros proyectos y visiones, desde nuestra anhelante esperanza. Es aquí que el apóstol Pablo también escribe
Y curiosamente, como un dato histórico, ustedes sabrán que el apóstol Pablo, la mayoría de sus epístolas, ¿verdad?, son escritas desde el cautiverio, es decir, desde el encarcelamiento, limitado en aspectos de su libertad, por causa de su conducta inapropiada, por causa del Evangelio. La predicación del Evangelio ya de por sí es, hermanos amados, una conmoción. La predicación del Evangelio es ya de por sí un sacudir todas las estructuras de nuestro tiempo, de pensamiento y de práctica. La predicación, enseñanza y promoción del precioso Evangelio de Cristo hace temblar aún a las estructuras más firmes, ya sea del poder o aún de las armas. Es por esto, mis amados hermanos, que la palabra de Dios llega a nosotros como un regalo maravilloso de vida, porque también no solamente hace temblar a los poderosos, sino que es la esperanza para el necesitado. Es la palabra de Dios la que tiene el mensaje de vida para nosotros, que sana, que restaura, que anima y que levanta. Es esta gran preocupación que tiene el apóstol Pablo por una iglesia en Éfeso, que está buscando la identidad en medio de la misma persecución. Una iglesia que está siendo perseguida por causa del Evangelio. Una iglesia como muchas que está siendo cuestionada en su fe. Por eso es que la epístola aborda varios temas. Pero el apóstol empieza hablando de algo que tiene que ver con la identidad de los cristianos. ¿Cómo sabemos acerca de la identidad? ¿De dónde vengo? Si defino de dónde vengo, entenderé a dónde voy. No puede ser a la inversa. Cuando leemos libros como aquel libro famosísimo, Una vida con propósito, esto evoca en nosotros no solamente saber el final de mi vida, sino empezamos a cuestionarnos cuál es el origen de la misma. Para los profetas del Antiguo Testamento, el origen empieza en el trato de Dios con nosotros a partir del vientre de mamá. Lo refiere el salmista cuando dice: mi embrión vieron tus ojos. Y más allá, el profeta Jeremías dice: en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. El apóstol Pablo conoce perfectamente esa parte de la Escritura, por cuanto es, como él dice en Filipenses capítulo 3, en cuanto a la ley, fariseo. Imagínese usted, un conocedor de toda la Biblia judía, y recuerde usted que la Biblia judía está dividida en tres partes, ¿verdad? La Torá, que son la ley o el Pentateuco, y luego los escritos, que son todos los libros históricos, incluyendo los poéticos y sapienciales, y los escritos proféticos. Para los judíos no existen profetas mayores y menores, ellos les llaman anteriores y posteriores. ¿Anteriores a qué? Anteriores al exilio babilónico y posteriores al exilio babilónico. La Biblia judía se divide en tres partes, entonces: la Torá, los escritos y los profetas. Torá, Ketubim y Neviim. La Biblia cristiana la tenemos dividida de otra manera. Por lo menos hemos seccionado el texto de otra forma. Pero nos ayuda a entender, a tener una referencia más clara acerca de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, conocedor de todo esto, sabe perfectamente esta historia. Pero no se queda con el trato de Dios a partir del vientre de mamá, sino él va más allá. Y dice: no, el trato de Dios no empieza en el vientre de mamá. El trato de Dios empieza en el ser de Dios, y el ser de Dios es eterno. Es decir, desde antes que el mundo fuese, Él ya nos conocía. Desde antes de que se instalaran los fundamentos del mundo, Dios ya tenía trato con nosotros. Es una maravillosa elección que trasciende el tiempo y aún lo inmediato, el espacio. Pero un llamamiento sorprendente tiene que ver con una de las doctrinas fundamentales que tenemos como iglesia presbiteriana o calvinista o reformada, y es el llamamiento eficaz. ¿Qué quiere decir el llamamiento eficaz en términos de doctrina cristiana?
Quiere decir, amados hermanos, que cuando Dios determina llamar a sus hijos, no existe ni existirá poder alguno, ni de esta tierra, ni de este tiempo, ni aún del mundo oscuro, que pueda resistirse a la voz de Dios. Al Señor nuestro Dios, Dios no depende de decisiones humanas. Dios depende soberanamente de su actuar y procede conforme a su preciosa voluntad y a su grande amor por su creación. Ese llamamiento eficaz quiere decir que cuando tú oyes la preciosa voz de Dios, cuando escuchas la verdadera voz de Dios, nadie en su cabal juicio podrá resistirse a la voz de Dios. La voz de Dios impacta, quebranta, transforma, humilla aún a los poderosos y hace que de nuestros ojos aún broten lágrimas de quebrantamiento. Ahí entenderás que es Dios el que te ha llamado. Algunos osadamente han dicho y piensan aún de esta manera, diciendo: pues ahí en la iglesia me predicaron, pero como yo no quería, no me dejé. Me invitaron y yo no quise. Me dijeron: ¿quiere usted aceptar a Jesucristo? Y yo les dije: todavía no. O sea, que está en el hombre aceptar y rechazar la gracia de Dios. El llamamiento eficaz enseña que no. Es decisión soberana de nuestro Dios. Él quebranta el corazón más duro. Y aunque la persona piense, o tú y yo, que nosotros decidimos, ¿sabes qué? Fue el Espíritu de Dios morando en tu vida, en tu mente y en tu alma, quien te quebrantó de tal manera que le dijiste: sí, Señor, aquí estoy. Porque la palabra de Dios nos enseña que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que la salvación, amados hermanos, entregada por nuestro Dios, es un regalo hermoso a nuestras vidas. Es un regalo que Dios nos da en su inmenso amor y con toda su soberanía y con todo su poder. ¿Aún en nuestra contra? Aún. Dígame usted un nombre de un personaje famoso de la Escritura que fue tocado por el Señor Jesús contra su voluntad. Saulo de Tarso. Él no quería ser cristiano. Al contrario, él quería acabar con los cristianos. Y yendo de camino ¿a dónde? A Damasco, como una luz aparece, ¿verdad? Como una voz, y aquel hombre es tocado por el Señor. Y él no quería, pero Dios sí quería. Cuando Dios quiere, Él te hace un llamamiento y te dice: ven. Señor, no quiero. Yo sé que no quieres. Yo sé que estás muerto en delitos y pecados. ¿Cómo me vas a decir que sí si estás muerto? Es necesario que venga la vida para que entiendas que es el tiempo de decidir. Pero la vida soy yo, dice el Señor. Amados hermanos, este precioso mensaje para nosotros es un recordatorio de que el amor de Dios ha sido maravilloso, derramado en nuestros corazones. Que el Señor, en su inmensa bondad, en su perfección única y poderosa, ha decidido llamarte, por cuanto te ama, te amó, y escucha esto, te amará. Por eso nosotros, como iglesia presbiteriana y reformada y calvinista, creemos que la salvación es un don de Dios. Por lo tanto, Dios no se arrepiente de lo que hace, porque entonces sería como nosotros. Y Él es completamente diferente a nosotros. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos. Por lo tanto, la salvación que Dios nos da no se pierde. Y algunos en un cinismo dirán: ¡ah! ¡Qué bonito! Si la salvación que Dios me da no se pierde, puedo hacer lo que me venga en gana. Si tú alguna vez has pensado así, entonces no eres salvo. Pero si eres del pueblo de Dios,
hemos de vivir en el pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora? Yo no sé si usted me entiende en esto que estamos aprendiendo este día, pero es importante, es una de las doctrinas fundamentales que nos hace diferencia de otros movimientos a los cuales amamos y respetamos, pero en este tema diferimos. Que Dios bendiga a mis hermanos. ¿Pero por qué lo digo yo? Porque la Biblia lo enseña. Y ya les he dado los pasajes de la Escritura que lo afirman. Por lo tanto, aunque el apóstol Pablo dice, cuidaos vuestra salvación con temor y temblor, él no hace referencia, según el contexto, a la salvación eterna, sino a la salvación de vida, esto es, a nuestra comunión constante con Dios. Cuida tu comunión con Dios, es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Cuida tu comunión con Dios. Esta sí se puede afectar, pero la salvación eterna, ninguno de nosotros tenemos el poder de modificarla, por cuanto es deseo de Dios y está en las manos de Dios entregarla o no. Alaba al Señor, dile bendito sea Señor, por este privilegio tan grande, como dice el apóstol Pablo, entregado en vasos especiales, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vemos pues a una iglesia necesitada de que algo le confirme su comunión con Dios y que tiene fe en un Dios maravilloso. Vemos a una iglesia que está anhelante, vemos a una iglesia que está buscando su identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y por eso es que vamos a hablar de tres cosas. Primero, el llamamiento es una decisión soberana de Dios. A Dios no lo impulsa nada, más que su sola y soberana voluntad. Dios salva a quien Él quiere. Amén. O Dios salva mejor a los chiquititos y a los grandotes no los salva. Algunas veces, yo no sé si a usted le ha tocado escuchar testimonios, hermanos que pasan al frente y dicen, hermanos, quiero dar mi testimonio, ¿verdad? Que luego el testimonio es como si fuera algo más mío. Todo el tiempo hablo de mí, de yo. En lugar de darle la gloria a Dios, parece que yo soy el importante. Pero en fin, en el testimonio muchos cuentan historias increíbles, ¿verdad? Únicas. Hermanos, yo era asesino, yo era narcotraficante, yo era sicario, yo era drogadicto, yo era homosexual, yo era mancha rasqueado, yo era Juan Camaneiros. Y uno dice, gloria a Dios, qué preciosa obra Dios está haciendo en este hombre, en esta mujer, gloria a Dios. Me sacó de las drogas, yo vivía así, yo buscaba comida en los botes de basura, andaba harapiento, deshecho, y uno se queda impactado con aquellos testimonios del poder de Dios. Y de repente me toca a mí dar mi testimonio y les digo, hermanos, voy a darles mi testimonio. Pues yo no he tomado, yo no he fumado, yo soy hijo de una familia normal, o qué diría normal, tranquila, no me gusta decir malas palabras, casi no me gusta pelearme, ni siquiera verbalmente. Ese es mi testimonio. ¿Con quién estará Dios más? ¿Con el primero o con el segundo? Con el que tiene un testimonio de esos de impacto, donde fue una persona, permítame la expresión, completamente desgraciada, o con aquella persona que vivió una vida sin tantos extremos. Por supuesto que para Dios no cuenta ni lo uno ni lo otro, porque el Señor en su soberanía decide salvar a quien Él quiere. Y por eso alégrate, porque Él quiso salvarte, porque Él quiso mostrar su gloria y su misericordia para contigo. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer ahora para que Dios me mire a mí y tenga de mi misericordia? Solamente suplicarla, porque Él es el Señor de la misericordia.
¿Y por qué me salvó? ¿Porque me lo merecía? No, me quiso salvar por amor a Él mismo. Por cuanto Él quiso amarme y como una muestra de su amor, se amó a sí mismo. Que Dios nos ayude a entender esto y a vivirlo cada día. Ese llamamiento ocurre entonces, decíamos, primero, es una decisión soberana de Dios. No implica la condición humana, no tiene nada que ver que uno sea harapiento o el que el otro no lo sea. Muchas veces vemos a un hombre en la calle que tiene problemas de alcoholismo y decimos, este hombre merece la salvación, mira nada más qué vida está llevando. Y en cambio vemos a otra persona que quizás es empresario, que quizás tiene un negocio, vive bien, vive normal, pero no cree en Dios. Y decimos, él no lo merece, tiene una vida buena, quizás no. Sin embargo, esos juicios, hermanos, que aplicamos no están en la mente de Dios. Después de este llamamiento, primero decíamos por su voluntad. Una voluntad inalterable, una voluntad que no se puede cuestionar, ni mucho menos modificar. De ahí que Dios nos enseña que Él es inmutable en su ser, no cambia, no modifica sus acciones. Si las modificara a nuestro antojo, entonces, amados hermanos, no sería el Dios todo soberano, sino sería un Dios que vive al capricho del hombre. Es por esto que hoy en algunos movimientos religiosos se ha dicho, y algo que me parece que es una terrible herejía, y quiero compartirla con ustedes. Uno de los famosos cantantes hoy de la farándula cristiana, como dice un predicador por ahí, ¿verdad? Dijo, hermanos, la oración es muy importante, porque la oración desata las manos de Dios. Eso es una herejía. Para empezar, las manos de Dios no están ni estarán atadas. Dios no depende de mi oración para hacer las cosas. Dios depende de sí mismo. Esto debemos tener cuidado, y qué bueno que como iglesia lo enseñemos. Es por su voluntad y es por su amor. ¿A qué? A su creación. ¿Y por qué ama a su creación? ¿Porque la creación merece ser amada? No, porque el amar a su creación está en Él, porque Dios es amor. El amor no es ajeno a Él. El amor es parte de su ser. Dios está compuesto de eso. Pero el amor no visto como lo vemos nosotros como un sentimiento, solamente así de ternura, sino el amor que crea, el amor que sirve, el amor que construye, el amor que levanta. Pero hay una persona que no necesita ser levantada. Todos necesitamos ser levantados por Dios. Todos necesitamos ser restaurados, reconstruidos, autoafirmados por el poder de Dios. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Segunda cosa, hermanos. Después de entender que el llamado es una decisión soberana de Dios, el llamado, y aquí viene la parte que nos toca a nosotros, implica una responsabilidad. El entender perfectamente el capítulo 1 de la carta a los Efesios, nosotros como iglesia ahora recibiendo la misma palabra, donde Dios nos dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo para ser adoptados, para ser predestinados. ¿Con qué propósito? El propósito primero es entender que somos salvos, y segundo, la salvación conlleva una responsabilidad. Cuando Dios nos da algo, hermanos amados, es porque Dios en su momento demandará de eso que nos ha dado. Recordemos la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando tuve la oportunidad de leer en mis años mozos la parábola de los talentos, yo creo que más de uno hemos pensado así, de manera poco reverente. Y nos parece un tanto injusto lo que le pasa al último. No hizo nada malo, pero tampoco hizo nada bueno. Y Dios juzga, ¿verdad? También de la misma manera. Muchas veces en tu vida quizás no haya muchas cosas malas, y ante Dios te puedes presentar limpio y dices, Señor, por donde me busques, no me vas a encontrar. No tengo nada malo que hice. Pero Dios va a decir, efectivamente, no hay nada malo en tu vida, pero hay muchas cosas buenas que no hiciste. Y la Biblia dice que al que puede hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. En ambas cosas Dios nos tiene bajo la mira.
pero no como un juez acusador. Esa sería una visión errónea, sino como un precioso Dios amoroso que en todo momento está dispuesto a auxiliarnos. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Ese Dios que ve nuestra limitación y dice: ahora es el tiempo de pedir, ahora es el tiempo de levantar tu vida y tus manos y pídeme, ¿verdad? Y algunas doctrinas por ahí que andan ahí en el aire dice: pídele a Dios lo que quieras, un carro, un avión, un aeropuerto para ti solo. No, de eso no está hablando la Biblia. Pídeme mi sabia dirección, pídeme la llenura de mi espíritu. Y de eso quiero hablar también. Hermanos, vamos a llenarnos del espíritu. Y pareciera que ser lleno del espíritu es hacer cosas sin sentido, completamente irracionales. La verdadera llenura del espíritu es conocer a Dios para amarle más. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y los profetas dicen que llegará el momento que el conocimiento del Señor cubrirá y se llenará la tierra como las aguas cubren la mar. 3 aspectos de la responsabilidad quiero mencionar en este momento. El primero, ser santos. ¿Qué significa ser santo? Ser santo quiere decir aquella persona que ha sido apartada, preparada, diseñada por Dios para que le glorifique. Es una persona especial en la mirada y en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está rodeado de gente santa. Sed santos porque Dios es santo. Pero la santidad, hermanos, implica un compromiso. Dice la carta a los hebreos: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. La santidad es una condición que Dios mismo pone para verle. Es un requisito. La santidad no se alcanza por esfuerzos humanos, también es un don de Dios. No se requiere de irse al desierto a vivir como los antiguos monjes. En esta semana me tocó ver una película con los muchachos, una película de un director cinematográfico español de apellido Buñuel. Probablemente usted ha visto alguna película de Buñuel en el cine, en la televisión. Una que pasa muy seguido es la película de los olvidados. Esta película se llama Simón del Desierto y hace referencia a la historia de un monje que habitó en el siglo II, en el siglo III después de Cristo, que se llamó también Simón y le apodaban el estilita. No el estilista, el estilita. ¿Por qué se le llamaba así? Porque pasó 37 años de su vida, hasta que murió, montado sobre una columna donde nada más él cabía solito allí. Y ahí se pasó 37 años de su vida. La gente lo consideraba un santo, le llevaba comida, y ahí pasó toda su vida, porque para él y para la teología o la doctrina católica era importante la penitencia, porque si no haces penitencia, no puedes entrar al reino de Dios. Y nosotros los cristianos enseñamos que no, que la penitencia única ya la hizo Cristo en la cruz por nosotros, y que ahora nosotros somos herederos, depositarios de esa preciosa penitencia, esa entrega total, para que nosotros no tengamos que entregarnos ni mortificar el cuerpo, sino que mortifiquemos el alma, el espíritu. ¿Cómo? Renunciando, hermanos amados, a todo aquello que nos aleja de Dios, aún aquellos placeres mundanos, aquellas alternativas incluso hasta tecnológicas que puedan alejarnos de Dios. ¿Cuántas horas dedicas tú a las redes sociales? ¿O yo? ¿O nosotros? ¿Cuánto tiempo dedicamos para estar en comunión con Dios? Hermanos amados, es el llamado de Dios a que mantengamos nuestra comunión con Dios firme, fluctuante, con una chispa de vida, por cuando el creador de esa comunión es Dios mismo, no nosotros. Ser santo es un requisito.
Lo segundo, ser santificado. Y usted dirá, parece que es lo mismo, pero no es. Ser santificado quiere decir el proceso del Espíritu Santo por medio del cual nos enseña a amar a Dios y a nuestro prójimo. A Jesús le preguntaron en algún momento, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde conforme a la ley judía y dice, el mandamiento más importante es amar a Dios. Pero él agrega, incorpora algo que es novedoso y dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque la ley judía decía, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y la ley del talión también operaba y tenía vigencia y decía y enseñaba, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, dice el Señor, al que quiera pedir algo de ti, no se lo rehuses, dáselo. Al que quiera tomar de ti algo prestado, dale doble. El que quiera obligarte a caminar con él una milla, no vayas a mirar dos. ¿Por qué? Porque en esta lógica de nuestro Señor Jesucristo impera el amor. Ser santificado significa vivir para otros. Es amar a Dios, pero también amar al prójimo. Pero el prójimo muchas veces, amados hermanos, no está en mi misma condición. Quizás está en oposición. Y lo que aprendíamos hoy, tenemos que amarlo. Tenemos confusión acerca del significado de la práctica del amor cristiano. A veces pensamos que amar a alguien significa correr, darle un beso y un abrazo donde quiera que yo lo vea. Eso no es amor, eso es egoísmo, hermanos. Porque no lo hago por la otra persona, lo hago por mí, realmente. Amar a los demás significa permitir que la ofensa haya sido pasada por alto. Tener la valentía y el valor de acercarnos y de compartir. Porque nos une Cristo el Señor. Nos une Cristo el Señor. No tu perdón y no mi perdón. Es Cristo Jesús el que nos mantiene unidos. Nos podremos perdonar, pero sobre eso está el amor de Dios, el que verdaderamente nos tiene unidos. Pero eso no significa que tengamos diferencias. Pero dígame usted, ¿en qué sociedad no hay diferencias? Hasta en un matrimonio. Y si no, pregúntense los casados. Cuando usted decide vivir con otra persona, dice, voy a vivir contigo, si ni la conozco, ni parientes somos, como en este caso. ¿Y vamos a vivir juntos toda la vida? Y voy descubriendo en el camino que, caray, yo no te conocía eso. Oye, ¿por qué te pones así? Ay, contrólate. Oye, no grites, oye, no hables, oye, no. Y empieza. Y cuando vienes a ver, y después de 10, 20, 30 años, alguien tiene aquí 20 años ya de casado, o más. Puedo preguntarle, ¿ya la conoce? ¿Ya lo conoce? Y dice, no, hombre, a veces me da una cara sorpresa, ¿no me da? ¿Verdad? Y además que conforme vamos avanzando, recordará usted las etapas de la vida de los hombres y las mujeres, ¿verdad? Una cosa es cuando somos jóvenes, otra es cuando somos adultos, y de repente cuando somos adultos mayores, damos cada sorpresa. Porque por nuestra propia naturaleza somos cambiantes. No necesariamente negativamente, pero cambiamos. Y el que tengamos momentos de una plácida calma es normal, pero también el que tengamos momentos de diferencias ríspidas, ¿verdad? O de que nos raspamos, pues, también es natural. ¿No es cierto? Y de repente volteas de no quiero ver, no, yo tampoco. Y al rato, después de un par de horas, muchachos, aprendan esta lección.
nos volteamos a ver, nos vemos y decimos, ¿qué? ¿Ya? Si es que tú no. Bueno, los dos. Se acabó. Si esto se soluciona, si así fuera el problema en la política, no, hombre, qué chula. ¿Me quieres? Sí, te quiero. ¿Y tú? Yo también. ¿Empezamos? Otra vez. Pero así es la vida. Y así es nuestro corazón. Y Jesús conoce nuestro corazón. Tercera cosa, hermanos. El llamado implica una responsabilidad, y aquí viene algo que también debemos tomar en cuenta. Dice el texto bíblico: Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por el puro afecto de su voluntad y para alabanza de su gloria. Él nos llamó para la alabanza de su gloria. De la misma manera que dice: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, el apóstol Pablo lo enseña. Somos ahora nosotros merecedores de ese precioso amor. No quiso el Señor endurecer nuestro corazón, sino tocarlo con su gracia, y ahora vivo, respiro, camino, duermo, sueño, trabajo, estudio y soy lo que soy para su gloria. Hasta cuando me enfermo, le glorifico, ¿verdad? Porque hay algunos grupos que piensan que la enfermedad es una maldición. Miren, la enfermedad es una condición humana. La enfermedad tiene 3 propósitos, no los voy a olvidar. Si quieres, escríbalos. El primero es un recordatorio de nuestra condición humana, del proceso degenerativo en el que estamos. Estamos envejeciendo, vamos a avanzar. Los huesos, los músculos no responden de la misma manera. Quizás existan casos excepcionales donde hay personas de 60, 70 que tengan una vitalidad que uno dice, mira, qué bárbaro. Y hay otras personas que a los 50, a los 45 ya sienten que la vida les ha cambiado bastante. Así somos distintos. Genéticamente hablando, fisiológicamente hablando, somos distintos. El cuerpo, los huesos son distintos. La enfermedad obedece a un proceso degenerativo. Primera causa de la enfermedad. Segunda causa, y aquí viene el aspecto espiritual. Cuando Dios quiere tratar conmigo. Muchas veces ando tan atareado, tan ocupado, tan distraído. Y aquí recuerdo una de las reflexiones que hacía un músico argentino que mataron hace poquito en un fuego cruzado. Yo no sé cuántos han oído hablar de un señor que se llama Facundo Cabral, ¿verdad? Y él tiene un pensamiento por ahí que anda en el internet que dice: no estás deprimido, estás distraído. No estás deprimido, estás distraído. Te estás perdiendo de todo porque estás distraído. Tienes tu enfoque mal dirigido. Y así nosotros, en el medio de tanta distracción, hemos dejado de ver las misericordias de nuestro Dios. Y ahí es cuando Dios permite, en su inmensa bondad, que lleguemos a la enfermedad, no como un castigo, sino como un momento de plática, ¿verdad? Y cuando uno está enfermo, qué precioso tiempo para platicar con Dios. Señor, siento que me muero. Levántame, Señor. ¿Cierto? Y hasta le decimos, si somos hombres, le decimos a las mujeres: mi amor, trae a los niños porque una vez voy a despedirme, no vaya a ser que uno amanezca. ¿Verdad? Y cuando ella se enferma y nos dice a nosotros, le decimos: ay, mujer, no te hagas, hombre. Y uno es dramático por naturaleza. Ay, me muero, me voy. Yo casi no me enfermo, mujer, pero el día que me enfermo, ese día. Si eso le dice su esposa a su esposo, hermana, si eso le dice a su esposo, dígale: mi amor, Dios te está visitando, ponte a orar. ¿Verdad? Y es el tiempo maravilloso de estar en comunión con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, me siento mal, me siento abatido.
Y cuando llega la enfermedad, incluso tu vida, tu existencia, tu espíritu se desanima, se enferma. Y es ahí cuando es el tiempo de tomar un tiempo para estar con Dios. Señor, tómame en tus manos. Quiero sentir tu abrazo, tu compañía, Señor, tu palabra que sana, que alimenta mi alma y también mi cuerpo. La segunda razón por la cual enfermamos. Y la tercera y última es porque muchas veces, amados hermanos, y aquí viene para que usted, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La tercera razón por la cual enfermamos, hermanos, es porque es el resultado de nuestro pecado. Eso también es cierto. Cuando llevamos una vida desenfrenada y sin control, a pesar de que somos hijos del Altísimo, el Señor en su momento nos dice: ya, no más. Y algunas veces no solamente enfermamos, sino que el Señor en su inmensa misericordia y perfecto poder no nos enferma, nos quita la vida y nos llama a su presencia y dice: ya no vas a pecar más, suficiente. ¿Por qué? Porque Él quiere. Comprensible, difícilmente para nosotros, pero su voluntad es perfecta. Y si mi Señor me llama a su presencia, bendito sea su nombre. Y a veces decimos: no, yo no me quiero morir porque ¿qué van a hacer mis hijos? Están chiquitos. ¿Sus hijos usted los cuida y los mantiene? ¿O los cuida y los mantiene Dios? Entonces, las mamás dicen: no, mis hijos están chiquitos. Señor, no me quites la vida, espera que mis hijos crezcan. No, esa no debe ser su oración, amada hermana. Su oración debe ser: Señor, que yo y mis hijos te amemos cada día con todo nuestro corazón. Y si me quedo solo, si mis hijos se quedan solos, sé que estarán contigo, Señor. Y si yo me quedo solo porque ellos se van, yo estaré contigo, Señor. Que tú no me dejes, Señor, eso es lo importante. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, todo lo va a recoger. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero estar caminando. Por eso el apóstol Pablo, aún en medio de la cárcel, no tiene empacho en empezar a hablar de la esperanza, del amor, de la misericordia, del poder. Y aquel hombre en la cárcel con grilletes, siendo abusado psicológicamente, emocionalmente. Decía yo en la predicación en la iglesia hace unos domingos, muchas veces nos quedamos con la idea romántica del apóstol Pablo en la prisión y decimos: el apóstol Pablo estuvo preso, hermanos. Y pensamos a veces que los centuriones romanos le dijeron: a ver, señor Pablo, ¿quiere usted pasar por favor aquí a la cárcel? Siéntese por favor, ahí se va a quedar, ¿eh? No se vaya a mover. No, la Biblia dice que estuvo bajo azotes. La Biblia dice, y si usted estudia un poquito de historia, sabrá que los azotes no eran precisamente caricias, sino era deformar completamente la espalda, como una forma de humillarlos, exponerlos no a una cárcel, sino a un calabozo donde había humedad, donde particularmente se les tenía que dar pan y agua. ¿Para qué? Para provocarles diarrea, para que su condición fuera mínima. Y aunado a eso, los soldados se burlaban de él, le injuriaban diciendo: ¿qué pasó? Y los mismos presos que estaban ahí, ¿cómo es el ambiente de las cárceles? ¿Será que los presos dicen: ¡ay, qué bueno que viniste para acá, amigo! ¿Verdad que no? Están esperando para robarte, para matarte, para violarte o para lo que sea. Y yo quiero decirles que el corazón del hombre no ha cambiado en todos estos años. Y ahí, en medio de esa condición, el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia deseosa, llenando su corazón de Dios y escribiéndole desde la esperanza. ¿Cómo hablar de Dios desde el sufrimiento? Así tú y yo, hermano amado, cada vez que tengas la oportunidad de ministrarle a alguien, ministrale con todo tu corazón, en el gozo de Dios, en el poder del Espíritu Santo, aunque tu condición sea tan terrible que merezcas conmiseración o misericordia. Pero quiero decirte que el Señor nos llamó a ser de bendición. Por eso Él dice, el mismo apóstol Pablo: como derribados, mas nunca destruidos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y eso tenemos que ser tú y yo. Tercera y última cosa, y con esto cerramos. La responsabilidad de la cual hablamos, que implica el llamamiento, tiene que ser compartida y es multidireccional. Es decir, tiene varias direcciones.
En primer lugar, es una responsabilidad compartida por cuanto Dios mismo camina conmigo y Dios me apoya en todo ello. Es una responsabilidad hacia mí mismo, hacia ti, de llevar una vida acorde a los principios de Cristo. Es una responsabilidad hacia tu familia, seas el jefe, o seas la jefa, o seas el súbdito, o seas quien sea. La familia es un todo dividido en partes. ¿Quién es más importante en la familia? El papá, la mamá, el hijo, la hija. ¿Quién es más importante? Pues todos. El papá porque es el que trae dinero. No todos es dinero. La mamá porque es la que hace la comida y es la que está. No. El hijo porque si no hubiera hijo, ¿a quién le darían dinero y cariño? Todos somos importantes. Por eso es una familia. ¿Verdad? Y de repente mamá dice, no, el papá es importante. ¿Verdad? Y al papá le vamos a servir sus 2 chuletotas. A los niños. Con frijoles. No, hermanos, todos somos importantes. Por supuesto que papá implica un mayor desgaste por su quehacer, su actividad. Obviamente tiene que ser proporcional, pero no selectivo, es distinto. Proporcional a su actividad, claro, pero no pensar que porque es el papá o lo merece todo o no merece nada, porque esa es la otra cara. Merece que le den las 2 chuletotas, ¿verdad? Pero luego mamá dice a su papá, no le hagan caso, ¿verdad? Y la mayoría de los hombres ya de edad, ahí los vemos que andan solitos, y los hijos quién sabe, y la esposa quién sabe, y la mamá anda con todos los muchachos, como la gallina con sus... Hermanos, eso pasa en los animalitos, ¿verdad que sí? El león se queda solo, el gallo se queda solo, el animal que se me ponga, normalmente, en la mayoría de los casos se queda solo, y la que anda con sus pollitos o sus crías es la mamá o es la hembra o como sea. Pero eso es en el mundo de los animales, no en el de las personas, ¿verdad? Porque luego también tenemos esa idea y la metemos a la casa, ¿verdad? Y al papá lo vamos haciendo, lo vamos sacando de la casa poco a poquito, ¿verdad? Y ni que se le ocurra dejar de trabajar, porque esto es... hasta las llaves le quitamos, ¿verdad? Es lo único que da, y luego no lo da bien. No, hermanos, es una responsabilidad compartida hacia uno mismo, hacia la familia, pero también Dios nos pone en medio de un mundo. ¿Se acuerdan de la oración de Jesús en Juan 17? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos una responsabilidad de entender que nuestro llamado no es solamente hacia nosotros mismos, sino es de aquí adentro hacia afuera. Tenemos que impactar al mundo con una vida nueva, con una vida de palabra, con una vida de resultados, con una vida de proyección, pero todo esto es por la potencia de Jesús. Tenemos compromiso hacia el prójimo, y ya hemos dicho, el prójimo no necesariamente es el que está de acuerdo conmigo, ni el que me saluda, ni mucho menos el que me ama. Jesús dijo, si saludas a los que te saludan, ¿qué bien haces? Los publicanos hacen lo mismo. Saluda a los que no te saludan y entonces, parafraseando, serás llamado hijo de la bendición. Y por último, ¿hacia dónde va nuestro llamamiento? Hacia la creación. Yo quiero hablar un poquito de esto. A veces le hemos dejado la tarea ecológica a las escuelas, a los valores, ¿verdad? Y ahí andan enseñándole a la gente, no tiren basura, cuiden el agua, cuiden la energía eléctrica. ¿Y los cristianos? ¿Estamos exentos de ello? De ninguna manera. Somos parte de todo. Somos parte de la creación. Dios nos hizo también y nos hizo a la par de la creación. No distintos a Él, sino somos parte de un todo. Por eso, amados hermanos, nuestra responsabilidad es también con nuestros deberes ciudadanos.
Qué triste es que haya muchos cristianos que van comiendo algo y bajan simplemente el cristal de su auto. Y todavía en la parte de atrás está una calcomanía que dice, Cristo te ama. Una vez me detuvo un federal de caminos. Venía yo de Ciudad Juárez a Chihuahua. Y venía yo con un bochito viejito que me habían regalado en una aguinaldo que la iglesia no tuvo. Y me dijo, pastor, no tenemos dinero, pero tenemos este carrito, ¿cómo va? Se lo damos. Y yo le dije, pues bienvenido, yo no tengo carro. 6,000 pesos. Un bochito 78. Pues medio lo arreglé, me fui a Ciudad Juárez, pero en el camino hay una varilla que va adelante que le da estabilidad a las llantas. Si no, las llantas se empiezan a vibrar. Pues esa varilla se me cayó. No sé dónde, pero se cayó. Llego a Ciudad Juárez, gracias a Dios, y al andar en la ciudad me doy cuenta que se descompone el arranque. Entonces tenías que ponerte de bajada y gracias a Dios los bochitos se encienden de volada. Y caminando por ahí me doy cuenta también, ya cuando iba agarrando camino para regresarme, que una tapita de las bujías, el cable ese que va al distribuidor, los que saben de mecánica, por alguna razón se zafaba. Tenías que volvérselo a poner. A la mitad del camino, un poquito antes, me doy cuenta que la velocidad 4 se botaba. Tenías que irla agarrando con la mano. Eso se botaba. Increíble. O sea que regresé de Ciudad, 430 kilómetros hay entre Ciudad Juárez y Chihuahua. Manejé casi 300 kilómetros así, con 3 cilindros. Con el problema de que no se me vaya a pagar porque tenía que buscar una lomita para una bajadita. Ahí iba mi esposa, iban mis 3 hijos. Y pues estaban chiquitos mis hijos, ni modo que puncharan y aquella pobre. Y para acabarla de amolar, nos cayó la noche. Bueno, en eso empiezo a acelerar, y empieza el carrito a vibrar en las llantas. Pero ya cuando uno subía a más de 80 kilómetros por hora, las llantas ya dejaban de vibrar. Y ahí voy, pero en el Inter, pues yo me iba metiendo para todos lados de la carretera. Yo nunca me di cuenta. En eso pasa un carro, bueno, y ahí voy, y se me viene el carro para acá, como la canción, para acá. Y en eso que veo que se encienden unas sirenas, pues nada, era la Policía Federal de Caminos. Y ya me detengo, le digo a mi esposa, me voy a detener, y aquí no estamos de bajada, estamos de subida. Bueno, me detengo y yo traía atrás una calcomanía que dice, solo Cristo salva, Iglesia Presbiteriana Berit de Chihuahua. Solo Cristo salva. Y se baja el policía y me dice, ¿sabe por qué lo detuve? No, ¿por qué? Porque se nos atravesó. Íbamos correteando, iba a ir adelante, se nos atravesó. Válgame, le digo, pues es que no me di cuenta. Dice, pues mire, y leyó la calcomanía, solo Cristo. Dice, pues ahora en Cristo lo va a salvar, oiga. Y sí, me pusieron una infracción. Pero en fin, por eso les digo, hay personas que a veces tiran cosas por las ventanas, contaminamos y decimos, es que somos cristianos. Tenemos una responsabilidad hasta con la creación, amados hermanos. Concluyo pues, después de este llamamiento incomparable, que este es un llamamiento santo y está encaminado de parte de Dios, en el deseo de Dios de hacernos hombres y mujeres llamados a la transformación. Pero para que podamos transformar el mundo, necesitamos ser transformados nosotros. ¿Por qué no se ponen de pie, hermanos? Y hacemos una oración. Cierra sus ojos, por favor. Padre, gracias te damos, porque tu amor maravilloso es el que nos une, el que nos mueve, el que nos impulsa. Bendito seas, Espíritu Santo, porque en todo momento eres tú quien llena nuestra alma y corazón de esta motivación, de amar, de buscar, de adorar, de estar en comunión con nuestro Dios, con una comunión que alimenta, con una comunión que satisface. Llena, Señor, cada corazón ahora en el nombre de Jesús, para que exista un anhelo, un deseo, conforme al salmista, como el siervo brama, Señor. Mi corazón, mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti, Señor. Amado hermano, amada hermana,
hermana, es el deseo de nuestro corazón que cada día tengas una sed de Dios que te rebase, que cada día tengas una sed de Dios que te impulse, que simbre aún las fibras más interiores para que sea Dios tu satisfacción. No te distraigas, amado hermano, no te equivoques ni te confundas. Búscale, Él es la fuente de toda vida y de toda bondad. Del agua que yo te daré de beber, no volverás a tener sed jamás. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero invitar, si alguien ha sentido en su corazón y si esta palabra ha llegado a tu corazón,